me quedó por la mitad el tema prueba confesional, el tema de la prueba de absolución de posiciones. Esta... Y me quedaron algunos temas importantes, es decir, vimos en qué consistía la prueba, pero bueno, me quedaron y cuáles eran los efectos de la no comparecencia. Pero bueno, me quedaron algunas cosas que vamos a tratar de completarlo. Bueno, esto creo que ya lo vimos. Declaración por oficio, artículo 447 del Código Procesal también. Distancia de la parte, 3 días de anticipación para la citación. Bueno, todo lo que es enfermedad del declarante. Bueno, el tema del pliego. Yo creo que esto mencionamos, ¿no? El artículo que ustedes tienen en pantalla, 410 del Código Procesal, se refiere a un pliego, que es el pliego de posiciones, pero dijimos que el pliego de posiciones no se presentaba, no era necesario en el proceso laboral y que las posiciones se podían realizar in voce. Así que bueno, todo lo que... Por eso este parrafito que establece el segundo párrafo, que dice que el pliego debe ser entregado con media hora, etcétera, etcétera, bueno, no resulta, digamos, no resulta aplicable en la especie, en el proceso laboral. Y sí hay acá hay un tema muy importante en este artículo que tenemos en pantalla, que es el artículo 87 del LO. Porque, a ver, nosotros dijimos que la prueba confesional es una prueba de que desde el punto de vista práctico probablemente la mayor importancia está dada por la no comparecencia, es decir, si la parte debidamente citada no comparece, la consecuencia, artículo 86 de la LO, es la presunción de veracidad de lo expuesto por el actor en la demanda o por el demandado en la contestación de demanda, según quien haya sido la parte que no haya comparecido. Entonces, obviamente, esto no hay hay que estar citado con 3 días de anticipación. Esto no genera demasiadas dificultades desde el punto de vista jurídico, no hay mucha duda con respecto a esto. Pero una de las cuestiones, y además recuerden que si es el demandado el que no comparece, se puede pedir un embargo preventivo. Pero una de las cuestiones importantes que derivan, o una de las cuestiones prácticas que me parece que es más importante, es cuando estamos en presencia de las personas de existencia ideal. Porque, a ver, si las partes son personas físicas, en el caso del trabajador, no hay duda, y la comparecencia es personal, el que tiene que comparecer es el trabajador, de forma personal. Y si está debidamente citado, entonces, y no comparece, presunción de veracidad, no comparece a la audiencia fijada para absolver posiciones, presunción de veracidad de lo expuesto por el demandado en el escrito de contestación de demanda. Pero bueno, la cosa se va a complicar un poco, no sé si se va a complicar, pero hay que tener cuidado cuando cuando el citado a absorber posiciones, es decir, el absolvente, es una persona jurídica o una persona de existencia ideal, porque en este caso hay que determinar primero quién está habilitado para absorber posiciones, y acá el régimen difiere del Código Procesal, y fundamentalmente cómo se acredita, porque obviamente la persona de existencia ideal no puede ir, tiene que ir necesariamente una persona física. Entonces, lo que hay que determinar es quién elige la persona física para ir a absorber posiciones, y qué tiene que llevar para que no se genere una posible incomparecencia, con los efectos que prácticamente implica una definición del juicio. El artículo 87, entonces, del LO, es el artículo que ustedes tienen en pantalla, que es el que va a definir quiénes deben concurrir para absorber posiciones, porque la elección de quién va la hace la persona de existencia ideal, la persona jurídica. Dice el artículo 87 que si se tratare de persona de existencia ideal, además de los representantes legales, podrán absorber posiciones sus directores o gerentes con mandato suficiente,
la elección del absolvente corresponderá a la persona de existencia ideal, salvo que la contraparte invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la citación de una persona determinada. En todos los casos, esta prueba será rendida por un solo absolvente, aunque los estatutos o el contrato social exigieran la actuación conjunta de 2 o más personas. Bueno, el principio que he señalado hace un ratito, la elección de quién va a absolver posiciones, le corresponde a la persona de existencia ideal, es decir, al demandado. Porque obviamente la persona jurídica o de existencia ideal, en su caso será la empresa, digamos. Bueno, y acá hay 2 posibilidades. Puede ir a absorber posiciones el representante legal, primera opción, primera posibilidad. Recuerden ustedes que el representante legal es una definición, esta representación, obviamente tal como lo dice el artículo en cuestión y esa denominación, lo define la ley. Entonces, la ley define, según la persona jurídica de qué se trate, quiénes son los que van a absolver, posiciones. Mejor dicho, quiénes son los que van a absolver posiciones con carácter representante legal, es decir, la regulación de la actuación de esa persona jurídica o de existencia ideal va a determinar quién es la persona o cuál es el órgano que ejerce la representación legal. Entonces, si yo tengo que saber quién es el representante legal o cuál es el órgano que ejerce la representación legal, es decir, que obliga a esa persona de existencia jurídica, de existencia ideal, esa persona jurídica, es una sociedad comercial, pues tendré que ir a la ley de sociedades comerciales para ver, según cada tipo societario, qué órgano de esa sociedad ejerce la representación legal. Entonces, no sé, en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, la ley de sociedades comerciales dice que el representante legal es el presidente del directorio. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, será el socio gerente. Si se trata de personas jurídicas que están regidas en buena medida ahora por el Código Civil y Comercial de la Nación, pues va a haber que ir a las disposiciones de este código. Por ejemplo, si se trata de un consorcio de copropietarios, el representante legal va a ser el administrador de ese consorcio. Entonces, esta es una posibilidad, que ese representante legal, es decir, aquel que según la ley inviste la representación de la empresa, o de la entidad, mejor dicho, es el que puede y el que está habilitado para absorber posiciones. Por supuesto que si se presenta el representante legal, este representante legal tendrá que acreditar, si es que no lo hizo antes en el expediente, esta calidad. Tendrá que llevar, no sé, una fotocopia certificada del acta de designación, deberá llevar la copia y más la copia del estatuto, en fin. Hay que ser, insisto, cuidadoso con esto porque un error en la documentación va a generar que esta persona de existencia ideal no comparezca y genere el efecto del artículo 86 de la LO, es decir, la rebeldía en las posiciones. Si se trata de una, pero bueno, si la entidad demandada es una entidad de ciertas dimensiones, no sé, supongamos, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Ustedes imagínense que si el representante legal de Coca-Cola, o no sé, de una RT, por cada audiencia de absolución de posiciones tiene que ir a tribunales, bueno, se la va a pasar viviendo en tribunales. Entonces, frente a esta circunstancia, la ley le da una opción a la persona de existencia legal, de existencia ideal, que es que comparezca a absorber posiciones a alguien que no sea el representante legal. Y ese alguien que no es el representante legal, el artículo 87 que ustedes tienen en pantalla, indica que puede ser un director o gerente con mandato suficiente. Entonces, es decir, que tiene que tener este cargo, el cargo de director, el cargo de gerente, y además tiene que tener poder para absorber posiciones.
Con el poder solamente no basta, tiene que tener el doble carácter. Yo puedo ser el abogado de la compañía, puedo tener poder, que normalmente en el poder figura que tengo facultades para contestar demanda, bueno, en fin, están todas las facultades consignadas, pero por más que diga que yo, en ese poder, que yo estoy facultado para absolver posiciones, ese solo carácter a mí no me basta, porque decir, el simple apoderado o mandatario no es título suficiente para absolver posiciones, sino que además la norma me exige que tengo que tener el carácter de director o gerente. De manera tal que el director o gerente que se presente en esta audiencia tendrá que acreditar ese doble carácter, o debe cumplir con ese doble requisito. Tendrá que acreditar mediante el acta en cuestión, o el estatuto, en fin, la norma que corresponde, con la copia certificada, con los originales en su caso, este carácter de director o gerente, y además deberá acompañar el poder que lo autoriza y lo faculte para absolver posiciones. Si no lo hace, la parte va a ser tenida por rebelde en las posiciones. Señalo un punto importante con respecto a esto. Muchas veces, cuando la audiencia de posiciones se convoca, va la persona a absorber posiciones con un poder, digamos, ¿no es cierto? En el poder, con lo cual estaría cumpliendo uno de los requisitos, que es el de tener mandato suficiente. En ese poder puede surgir, supónganse ustedes, que la persona que se presenta es gerente o, no sé, un director de la compañía. Pero para que esta expresión en el poder sea válida, o mejor dicho, sea suficiente a los fines del artículo 87, el escribano, que da fe, digamos, de esa concesión de ese poder, debe surgir en el acta que tuvo a la vista el acta en virtud del cual se lo designó en tal carácter. Porque si no tuvo a la vista, es decir, que el escribano se limita a transcribir, no sé, supónganse la manifestación del presidente del directorio, que concede el poder a fulano de tal en su calidad de gerente de la compañía, esa expresión es insuficiente. ¿Por qué? Porque el escribano no tuvo a la vista, es decir, en toda escritura, en todo poder, el escribano deja constancia de qué es lo que tuvo a la vista. Entonces, si no tuvo a la vista la pieza que lo coloca en esa posición, es decir, en la posición de director o gerente, ese poder es insuficiente a los fines del artículo 87 de la LO. Ustedes me dirán, bueno, pero qué detallista. Sí, bueno, pero ustedes fíjense que esta circunstancia puede dar la vuelta, puede dar vuelta a un juicio. Así que este es un tema que tienen que tener muy presente. Primero, si ustedes van por la demandada para no cometer ningún error, y si ustedes van por la parte actora para estar atento a este punto, porque no siempre, debo decir que no siempre se cumple con esto, no siempre se llevan los instrumentos, adecuados. Acá hay que decir también una cosa ya más desde el punto de vista práctico. La observancia o no de esta regla del artículo 87 no es algo que se resuelva de oficio. Es decir, el juzgado no va a hacer este control. Es la parte interesada la que debe pedir la acreditación de todos estos instrumentos. Y es la parte, el letrado de la parte, de la contraria, en este caso del trabajador, el que debe verificar si la documentación adjuntada por la persona que se presenta a absorber posiciones cumple con los requisitos del artículo 87 del LO.
Si no hace ningún tipo de observación, entonces el juzgado, porque además esto hay que plantearlo en estos términos, es decir, cómo esto, yo ya les dije que esto es muy difícil que esta audiencia se lleve adelante, esta es la realidad, que la audiencia se lleve adelante es bastante difícil. De hecho, ya hace muchos años que yo no tengo audiencia de posiciones. Normalmente, a ver, entonces el juzgado, o sea, y hay juzgados que citan, fijan la audiencia de posiciones y hay juzgados que no. Es decir, hay juzgados que cuando dictan la providencia de prueba, esa providencia en la cual se proveen las distintas pruebas ofrecidas por las partes, hay muchos juzgados que dicen, bueno, la confesional téngase presente, no dicen nada. Yo diría que hay una parte importante de esos juzgados. Después hay otros juzgados que fijan la audiencia confesional. Ahora, fijan la audiencia confesional ¿a qué fines? A los fines conciliatorios. ¿Por qué? Porque en esa audiencia de posiciones, por de pronto, desde el punto de vista del trabajador, tiene que ir el actor, sí o sí, tiene que ir personalmente el actor. Porque si no va el actor, va a estar incurso en la situación prevista en el artículo 86 del ELEO. Y si se trata del demandado, el demandado va a tener que ir a alguien con cierta capacidad para poder obligar al demandado. Es decir, no es que va el abogado, no sé, va un junior a la audiencia de un estudio jurídico importante que, no sé, es uno de los 50 letrados que tienen poder por esa empresa. Que hay veces que me ha pasado, hay veces que mandan a un junior y el junior no sabe ni dónde está el domicilio de la empresa. Si lo mandaron, le dijeron, bueno, mira, anda a la audiencia, y obviamente esta persona, una audiencia, supóngase que es una audiencia de conciliación, y no va con ninguna instrucción, no tiene ninguna posibilidad de negociar, y lo único que hace es cumplir con la formalidad de presentarse en una audiencia. Ahora, si nosotros estamos en presencia de entonces, ¿qué se puede negociar con ese colega? Nada, cero. Si hay una audiencia de posiciones, o tiene que ir al representante legal, es decir, una persona que obliga a la empresa, a la persona jurídica demandada, o va una persona con un cierto cargo, porque va un director o un gerente. Entonces, bueno, no sé, irá el gerente de recursos humanos, por ejemplo, pero no es cualquiera en la estructura de la empresa. Entonces, muchas veces con esa citación, el juzgado lo que hace es traer gente con capacidad para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Pero no está en su idea que este acto se lleve adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica si se cita esta audiencia? Lo que pasa en la práctica es, están citadas las partes a la audiencia confesional, a la audiencia de posiciones, y bueno, sale el audiencista, está obligado a esperar la media hora porque no puede declarar la rebeldía antes de la media hora, espera la media hora de la citación, ve que están ambas partes, sale y dice, bueno, pide hablar primero con la demandada. Entonces, entra con la demandada y trata de ver si hay algún tipo de ofrecimiento. Es decir, en realidad lo que ocurre con esta audiencia es una audiencia que hace las veces de audiencia de posición, de audiencia de conciliación en realidad. Se está tratando de que las partes lleguen a un acuerdo. Las partes llegan a un acuerdo, bueno, fantástico, nos olvidamos de esta prueba, el juzgado homologará y ese juicio terminará por uno de los modos anormales de terminación del proceso. Pero, entonces, esa es la finalidad. Ahora, si las partes supónganse que no llegan a ningún acuerdo, supongamos que pase esto, lo que va a hacer el audiencista, él le va a decir, bueno, doctor, le dice a los dos, ¿no? A los letrados de ambas partes, doctor o doctora, desistimos de las posiciones, ¿no? Con lo cual, muchas veces los letrados, como parten de la base de que esta audiencia es totalmente inútil, dicen que sí, bueno, ¿qué queda constancia en el acta? Que las partes desisten posiciones y ya está. Nadie verifica si la persona que concurrió para absorber posiciones por el demandado tenía los instrumentos pertinentes. ¿Qué es lo que debería hacer el abogado de la parte actora en ese caso? Bueno, el abogado de la parte actora, y es lo que yo hago cuando voy por la parte actora, si a mí el juzgado me dice, o el empleado del juzgado me dice, doctor, desistimos de las posiciones, si a mí no me interesan las posiciones, lo que yo debo hacer es decir, bueno, sí, no hay problema en desistir de las posiciones, pero previo yo lo que quiero verificar es que de que la persona que vino realmente esté habilitado para absorber posiciones. Yo hago ese control y si está todo bien, desistimos. Si no está todo bien, entonces yo lo que voy a hacer es una manifestación en el acta de esa audiencia. Entonces, obviamente, el abogado de la otra parte
va a decir, sí, sí, no hay ningún problema, porque no quiere. Entonces va y nos entrega el instrumento para que nosotros, no el juzgado, nosotros lo examinemos. Si nosotros vemos que ese papel cumple, ese instrumento, los instrumentos en cuestión cumplen con la regla del artículo 87, se lo devuelvo al letrado, le digo al audiencista, mire, vamos a desistir, se desiste, se levanta el acta y cada uno se va, no digo para su casa, pero cada uno para su respectivo lugar de cumplimiento de la tarea. Pero si por el contrario, resulta que nosotros vemos que ese instrumento es insuficiente porque realmente no está compareciendo la persona correcta o no lleva los instrumentos adecuados, entonces yo lo que le tengo que decir al audiencista es, bueno, mira, mire, voy a hacer una manifestación, le piden la palabra, el audiencista va a entonces yo qué diría, bueno, que vengo a solicitar, supónganse, tener incursa la demandada en la situación prevista en el artículo 86 del LO, toda vez que los instrumentos acompañados no cumplen con la regla del artículo 87, habida cuenta, bueno, hago toda una manifestación verbal que el audiencista copia en el acta, transcribe en el acta, el audiencista le va a correr traslado al demandado para que, bueno, principio del derecho de defensa, para que en ese mismo acto conteste, y se va a llevar el expediente para que el juzgado resuelve si tiene o no al demandado incurso en la situación del artículo 86 del LO. De manera tal que yo, insisto, desde el punto de vista práctico, cuando voy como abogado de la parte actora, lo que hago es esto, es decir, normalmente, ¿no? Salvo que me interese las audiencias de posiciones. Manifiesto que no hay ningún inconveniente en un desistimiento de las posiciones, pero bueno, quiero examinar para ver si los papeles están en regla con respecto al absolvente. Si están en regla, se desiste. Si no, bueno, voy a hacer esta manifestación para que el juzgado resuelva. Así que bueno, esto ténganlo muy presente. Les digo porque el juzgado siempre los va a tratar de llevar para que se desista rápidamente y el acto se termine. Yo lo pongo, mire, lo voy a poner con un ejemplo, lo pongo con un ejemplo concreto, un caso que me pasó una vez. Eran dos demandados, es decir, un litis consorcio, dos demandados. Y el juzgado nos hace pasar por, bueno, esto que yo les decía, ¿no? Nos hace pasar por separados. Nunca estuvimos en contacto, ¿no? Porque primero pasó el demandado y después pasamos nosotros y bueno, yo como abogado de la parte actora con mi cliente. La audiencia la tomó el secretario, me acuerdo. Y la verdad es que estábamos ahí, estuvimos un tiempo importante porque estábamos ahí, pero bueno, conclusión, no se puede llegar a un acuerdo. El secretario me dice a mí y a mi cliente, nunca estuvimos todos juntos en la misma sala, me dice, bueno, doctor, no, si es así, no hay arreglo, está bien, no hay problema, vamos a levantar el acta, me dice, se las va a tomar, no la voy a tomar yo, se las va a tomar fulano, ustedes van a desistir de las posiciones, ¿no? Me dice. Y yo, bueno, le manifesté esto que yo les estaba diciendo ahora, ¿no? Con una cuestión de que, a ver, que a mí me había parecido antes de que arrancara toda esta negociación. Es obvio que si los demandados son dos, para absolver posiciones, o sea, en esa acta, en esa audiencia, tiene que haber 4 personas. Es decir, los abogados y la persona que va a absolver posiciones. Si son dos demandados y van con abogados distintos, tendría que haber 2 abogados y 2 personas más. El absolvente de un demandado y el absolvente del otro. Y a mí me parecía que había 3 ahí, no había 4. Me parecía, no, estaba seguro que había 3, como que faltaba uno, pero bueno, no sé, podría darse el caso que a lo mejor fuese un abogado interno, no sé, el gerente de jurídico, supóngase, que es el que tiene el carácter de gerente y es apoderado, pero es raro porque era una empresa importante y normalmente las empresas grandes tercerizan el tema juicio, es decir, no lo lleva adelante el área legal interna. Contratan un estudio para llevar esto. Y a mí siempre me pareció que eran 3, pero nunca lo pude constatar porque, bueno, como entrábamos por separado, etcétera, etcétera.
Entonces el secretario me dijo, bueno, no hay problema, bueno, la toma fulano la audiencia. Cuando vamos a la salita de audiencias, efectivamente eran 3. Y cuando yo iba a empezar a hacer toda esta manifestación, uno de los abogados me dice, sí, tenía que venir el gerente de recursos humanos, pero tuvo otra audiencia y no pudo venir. Bueno, entonces ahí se encuentran con una primera cuestión. Fíjense ustedes que obviamente estas circunstancias ya las sabía el secretario del juzgado, pero a mí no me dijo nada, a mí me llevó por la otra vía. Entonces, importancia de estar atento. Bueno, hacemos toda la manifestación, para pedir la rebeldía, el demandado no sé qué contesta, pobre el letrado, no sé qué fue lo que contestó. El audiencista se va adentro, creo que resolvieron, no podía otra cosa, se va a audiencia, se va adentro, vuelve con la resolución de su señoría, del juez, decretando la rebeldía. Y cuando va a imprimir, dice, bueno, se va a imprimir a otro lado porque no tenía la impresora ahí. Todo esto ya había pasado como, no sé, como por lo menos 1 hora y media de que había empezado la audiencia. Y el audiencista dice, su señoría quiere hablar con la demandada. Entonces, ahora ya no era el secretario, sino pasan a hablar con los demandados, pasan a hablar con el juez o con la jueza los dos demandados. Bueno, conclusión, ante esta circunstancia, que una de las partes quedaba rebelde, con posibilidad de embargo, etcétera, etcétera, bueno, finalmente el tema se terminó conciliando en ese mismo acto porque los demandados mejoraron la oferta, a mi cliente le convenía y finalmente eso se cerró. Entonces, es muy importante el manejo de este tema. Ustedes tienen un buscador de jurisprudencia en la página del Poder Judicial, www.pjn.gov.ar, tienen un buscador de jurisprudencia, hay jurisprudencia de todos los fueros y hay de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y ahí van a poder buscar jurisprudencia por tema, es decir, poniendo alguna palabra clave, le va a traer los sumarios que traigan esa palabra clave. Si ustedes entran en la página del Poder Judicial de la Nación, buscan la jurisprudencia que hay de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ponen como parámetro de búsqueda el número 87, es decir, el número del articulito que ustedes tienen en pantalla, ustedes van a encontrar jurisprudencia, no digo que hay mucha, pero hay jurisprudencia donde hay este desarrollo de qué es lo que se tiene que presentar y ustedes se van a encontrar con la sorpresa de que le ha pasado a empresas importantes con áreas jurídicas internas y con estudios jurídicos de primera línea que los asesoran, que han quedado enganchados, si me permiten la expresión, con este artículo. O sea, cuando vean los demandados que quedaron incursos en la situación del artículo 86 por no tener la documentación del artículo 87, ustedes se van a sorprender. Así que bueno, si la norma de este código y de esta LO no se modifica, ténganlo en cuenta, porque bueno, si algún día les sirve, bueno, por lo menos acuérdense de esta clase tan particulares que tuvimos en este cuatrimestre, es decir, no solamente por haberla hecho en forma remota, sino porque, bueno, sacaron un dato o algo que les pueda servir, bueno, para ganar un juicio, digamos. Bueno, dudas con respecto a este punto. Bien, bueno, vamos a continuar. Ustedes fíjense que estamos hablando de cosas que están alejadas de qué es lo que efectivamente pasó, digamos, ¿no? Es decir, fíjense como que estamos hablando de cuestiones formales. Acá no estamos hablando de qué es lo que pasó en esa relación jurídico, en esa relación jurídico-laboral. Bueno, el tema de cómo se formulan las posiciones, la experiencia que no tienen. A ver, yo no puedo entrar al chat, no sé qué es lo que. A ver si esto.
Yo la verdad que no lo termino de dominar esto. A ver si. Bueno. Bien. O a ver, ¿qué era lo que me estaban comentando en el chat? Porque no lo puedo abrir el chat. ¿Qué era lo que me estaban hablando de la experiencia? No, claro, Sí, es la experiencia que nos falta a todos para. Seríamos más parecidos al muchacho que entraba al lugar y no tenía ni la más mínima idea y lo mandaron a hacerse presente nada más. Que nos explique esto está bueno porque claro, es una experiencia que no tenemos. claro, bueno, por supuesto. Bueno, es un poco, a ver, Andrés, es un poco lo que yo les planteaba en la primera clase, es decir, yo realmente la idea mía es que esto le sirva. Ojo, igual te hago una aclaración. Ojo que esto a veces el abogado que tiene muchos años de experiencia se confía. Esto también ocurre, ¿no? Eh, Probablemente, si ustedes, no sé, el día de mañana, cuando se reciban, les toca una audiencia de posiciones, van a leer 800 veces el artículo, qué es lo que tienen que llevar, van a estar súper atentos, nerviosos, pero atentos. A veces el abogado que tiene más años de experiencia se confía, pues dice, bueno, esto no lo van, esto no se va a hacer, y ahí muchas veces el abogado de experiencia también puede meter la pata, digamos, ¿no? Eh, Me han pasado cosas insólitas con esto. Yo me acuerdo que a un demandado, bueno, estaba mal hecho el poder, porque el poder que iba el gerente de recursos humanos a absorber posiciones. Pero el gerente que iba, la gerenta, era la gerenta, porque todos la conocían como la gerente de recursos humanos. Y fue con el poder. Pero ¿qué pasa? En el poder, el escribano manifestaba que el presidente daba poder a la gerente, pero en ningún lugar tenía el carácter que daba, no había llevado ni el acta que lo designaba como gerente, ni el escribano había manifestado que había tenido a la vista el acta de designación. Entonces, bueno, tuvimos un juicio, se discutía fecha, o sea, el despido había sido sin causa, así que no había mucho para discutir ahí y no lo habían pagado, así que en eso era fácil el juicio. Lo que pasa es que este señor, mi cliente, alegaba que había empezado a trabajar, no sé, un mes antes de la fecha de ingreso, estaba inexacta por un mes. Era prácticamente imposible de probarlo eso. Eh, bueno, por eso te digo, uno lo tiene que mirar, uno tiene que estar. Esta persona es una empresa muy importante, iban a todos los actos con este poder y se ve que nunca habían tenido problemas. Bueno, cuando hacen bueno, le pido la rebeldía, porque no figuraba, bueno, el juzgado me la da la rebeldía. Y un juicio que en realidad estaba ganado igual, lo condenaron por fecha de ingreso no registrada, artículo 1 de la ley 25323, porque bueno, eso generaba la presunción de veracidad de que había estado un mes antes trabajando y no había llevado ningún testigo, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue un primer juicio que tuve con esta gente. Varios años después, tengo otro juicio contra este mismo demandado. Vuelven a fijar posiciones, se vuelve a presentar la misma situación y vuelven con el mismo poder. No lo habían corregido. Entonces, bueno, otra vez hago la manifestación acá, en la audiencia, y me acuerdo que cuando empiezo a hacer la manifestación, la abogada me dice, pero usted ya había hecho claro, era un déjà vu. Ahora, el juzgado ahí, en ese caso, tomó un criterio diferente y no me hizo lugar, no, o sea, con el mismo instrumento no me hizo lugar al planteo. O sea, consideró que estaba cumplido, yo lo había apelado y bueno, esto después, esto finalmente no se arregló por otro lado, digamos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que muy graciosas que pasan con esto, pero bueno, hay que estar, ya les digo que hay que estar atento con esto. Tema de las posiciones, la forma. Bueno, posiciones serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho, serán redactados en forma afirmativa y deben versar sobre puntos controvertidos que se refieran a la actuación personal del absolvente. Cada posición importará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere. Bueno, esto es muy importante si las posiciones se hacen llevar las posiciones escritas, por más que no haya presentado el pliego. Porque
si yo formulo la posición in voce, corro el riesgo de que mi cliente termine reconociendo un hecho que de repente yo no quería reconocer. Porque fíjense que yo formulo la posición como ponente y implica el reconocimiento del hecho a que se refiere. Siempre deben hacerse en términos afirmativos y bueno, es decir, para contestar por sí o por no, porque recuerden que se contesta si es cierto o no es cierto, y acá tienen la fórmula, ¿no? Para que jure como es cierto el hecho expresado en términos afirmativos. Para que jure como es cierto que el actor ingresó a trabajar tal día. Para que jure como es cierto que el actor trabajaba tales días. Y esa pregunta, a diferencia de el interrogatorio para los testigos, se contesta por sí o por no. Pero esta es la fórmula, para que jure como es cierto. Bueno, artículo 412 del Código Procesal, el absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario. Si asistís, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes cuando debe referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando sí lo aconsejar en circunstancias especiales. No se interrumpiría el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el absolvente deberá concurrir a la audiencia munido de ellos. Artículo 413 del Código Procesal. Si las posiciones se refieren a hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las explicaciones que estime necesarias. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que por las circunstancias hicieren inverosímil la contestación. Bueno, no tiene demasiadas dificultades, sí que la respuesta es sí es cierto o no es cierto, y el absolvente puede aclarar. Recuerden ustedes que esta prueba está dirigida a obtener la confesión de la contraparte, es decir, que el objeto de esta medida probatoria es que el absolvente diga sí es cierto, porque eso implicaría el reconocimiento de un hecho que es controvertido. Ahora vamos a volver un poquito sobre este punto. Bueno, el tema de las respuestas evasivas, al igual la LO y al igual que el artículo que acabamos de ver recién del Código Procesal, establece que en caso de hechos que hayan, o sea, en caso de respuestas evasivas, como por ejemplo decir que no se acuerda o la negativa a contestar, el juez lo podrá tener por confeso. Entonces, si contesta que no es cierto, no confiesa nada, pero si llegase a contestar con alguna fórmula que no sea la negativa, no es cierto, bueno, esto podrá ser tenido o debe ser tenido en cuenta por el juez como confesión de la posición sobre la cual se la ha interrogado. Acá hay una regla muy importante con respecto al desarrollo del acto, que es la regla del artículo 414 del Código Procesal. Porque, a ver, ¿qué es la posibilidad que tiene la parte, a través de su abogado, de negarse a contestar una posición que no cumpla con los requisitos que nosotros acabamos de ver recién? Si hay una negativa, porque la parte, como dice el artículo 414 del Código Procesal, estimare que es impertinente una pregunta, insisto, podrá la parte negarse a contestarla. La consecuencia, ¿cómo opera esta negativa? Si la parte se opone, mediante su letrado, a contestar, a diferencia de lo que ocurre con la audiencia de testigos, en las cuales, bueno, se sustancia todo un incidente y se fundamenta, etcétera, etcétera, en el caso de las posiciones, el audiencista lo único que tiene que hacer es dejar constancia en el acta de la negativa a contestar en los términos del artículo 414 del Código Procesal y continúa el acto. Si acá no hay que fundamentar la negativa a contestar, no se sustancia, es decir, no se corre traslado y lo que tiene que hacer el audiencista es pasar a la próxima posición dejando constancia en el acta. Si esa negativa fue formulada en forma incorrecta, porque
estaba bien formulada la posición, la consecuencia va a ser tener por confeso al absolvente de la posición que se negase a contestar. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico porque, a ver, ¿qué es lo que me enseñaron a mí en la facultad con respecto a esta? Que supongo yo que le deben ser lo mismo que le dijeron a ustedes en procesal. A mí que me dijeron, bueno, esta prueba no es muy importante, toda la crítica de la prueba confesional, y lo que me dijeron es, bueno, si se llegan a tomar las posiciones, uno lo que tiene que hacer es adiestrar al cliente para que diga a todo lo que le pregunten, no, no es cierto. Y listo, y terminada la cuestión. Claro, esa respuesta desde el punto de vista teórico es perfecto, porque efectivamente, si el absolvente contesta que todo que no es cierto, no confesó nada y, bueno, ya está, se terminó el acto, digamos, ¿no es cierto? Pero la práctica indica que esto no es tan fácil. Yo les he relatado en la clase anterior la circunstancia que a mí se me planteó con un cliente extranjero, que cuando yo le dije esto que me habían enseñado en la facultad, no, diga todo que no es cierto y quédese tranquilo, el hombre no le gustó nada y me empezó a preguntar de qué se trataba la relación, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo hacía presumir que, no sé, si se hubiese llevado adelante esa audiencia, no sé, que hubiese terminado, es un desastre, hubiese terminado para mi cliente. Es decir, que no siempre la parte está dispuesta o confía en el abogado de decir todo que no es cierto. Porque además puede ocurrir, y es lógico que ocurra, que si yo tengo que hacer posiciones, supónganse, ustedes tienen que supónganse del escrito de demanda que ustedes tenían que hacer. Entonces yo les digo, bueno, preparen las posiciones. Ustedes las posiciones, es lógico, o sea, es una cosa que es sentido común. Si a ustedes les interesa que el ponente confiese un hecho, es difícil de pensar con esta modalidad que ustedes formulen una posición sola. Lo bastante lógico es que ustedes probablemente intercalen posiciones que sean sobre hechos, supónganse, eh, que no estén controvertidos, por ejemplo, con posiciones sobre hechos que estén controvertidos, por poner un caso, para obligarlo al que va a absorber posiciones a que piense. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la parte si va con esa tesitura? Entonces, a ver, lo digo por cosas que realmente las he visto, no sé, cosas que a veces por no ir preparado, ¿no? Porque uno a veces lo toma de sorpresa. Un tema civil, supónganse, que tuve, no supónganse no lo tuve, y era un tema de especificación, en la época, en el año 2002. Es decir, mis clientes habían comprado un inmueble, la persona que se lo vendía les hizo una hipoteca en dólares. Bueno, vino todo el despelote del fin del 2001, principio del 2002, se especificaron todas las deudas, esta deuda era una deuda hipotecaria, se la especificó a 1,40. El dólar se había ido a 3 pesos, o 3,5. Bueno, obviamente se genera un conflicto ahí, que era lo que había que pagar, mi cliente consigna, se inicia un juicio. Bueno, y claro, el que había prestado, el que había prestado la plata, el que había dado la hipoteca, era el acreedor hipotecario, era abogado, una persona grande, y bueno, estaba indignado con esto, y se sentía estafado. Y bueno, no hay peor abogado que el abogado en causa propia, dicen, ¿no? Bueno, este señor me pidió posiciones en un juicio de esto, ¿qué van a decir las posiciones ahí? Nada. Pero bueno, me tomaron posiciones. Como yo no iba preparado, porque pensé que no se iba a tomar las posiciones, bueno, los agarré un ratito antes y le dije a mis clientes que era un matrimonio, ustedes contesten todo, no, no es cierto. Bueno, pasan de a uno, ¿no? Cuando pasa el varón, el hombre,
esto habla mal de nosotros, ¿no? Con el género, porque dijo todo lo que le preguntaron, contestó todo que no es cierto. Bueno, después sale mi cliente, pasa a la esposa, las posiciones eran exactamente las mismas, y yo no me acuerdo cuál, pero había uno que contesta todas que no es cierto, menos una que contesta sí es cierto, pese a que yo le había dicho que tenía que contestar todo que no es cierto. Pero bueno, no cambió nada el resultado del juicio, pero me sirvió a mí para darme cuenta que no es tan fácil decirle, porque la persona está ahí, piensa, dice, no, estará bien el abogado y me está diciendo, se asusta y termina contestando algo, digamos, algo que no es así, digamos, o que no convenía hacer. Entonces, volviendo a la regla del artículo 414 del Código Procesal, yo lo que puedo hacer, y de hecho hago las pocas veces que se toman posiciones, es decirle al cliente, no que, o sea, que no conteste rápido, no conteste rápido, que cuente hasta 10, que se tome un tiempo para contestar. ¿Para qué? Para darme tiempo a mí a la posibilidad de oponerme. Si le hacen una pregunta de un hecho no controvertido, supongamos que ambas partes están de acuerdo, que entró a trabajar, una relación en blanco, no hay ninguna discusión sobre eso. Y hay una discusión sobre la jornada, supónganse. Pero entonces la primera posición que le dicen es para que jure como es cierto que usted empezó a trabajar tal día. Y eso es cierta, esa respuesta. Porque y las partes están de acuerdo que esto fue así, la relación fue en blanco, no se discute esto. El que va a contestar puede dudar, porque me está preguntando algo que es real. Entonces yo ahí es cuando yo le estoy diciendo, por eso, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? En forma previa, decirle, no, mira, vos antes de contestar te tomás 10 segundos, contás hasta 10, y esperás a que yo me oponga. Si no me opongo, contestás que no es cierto. Entonces, en este caso, le preguntan un hecho que es cierto, que no es controvertido, por ejemplo, la fecha de ingreso en una relación en blanco, me opongo. Entonces el audiencista pone el letrado de la parte actora o de la demandada o lo que fuese, se opone, artículo 414 del Código Procesal. La segunda, y sigue con la otra. La otra, a ver, ¿por qué me opongo? Me opongo porque es un hecho que no es controvertido y las posiciones tienen que hacerse como toda prueba sobre hechos controvertidos. Si no es controvertido, la posición está mal formulada. Y si de última, ¿cuál sería la consecuencia de que yo me oponga? Que se tiene el hecho, la posición por cierta. Y si yo eso, a mí qué me importa eso. Pero yo le estoy sacando al absolvente, a mi cliente, la posibilidad que empiece a pensar, porque ahí cuando empieza a pensar esto sí, esto no, es cuando ya es un desastre, digamos, ¿no? Ahora después, la posición siguiente, la posición es sobre algo que es un hecho que es controvertido, es decir, donde ambas partes tienen posiciones diferentes, entonces yo ahí no digo nada, pasó ese plazo, el cliente ve que yo no me opongo y entonces contesta que no es cierto. Entonces esto es muy distinto. ¿Por qué? Porque yo le estoy dejando solamente la posibilidad que conteste a que no es cierto aquellas cuestiones sobre hechos controvertidos. Y las cuestiones que versen sobre hechos controvertidos, yo me opongo en función de lo que dice el artículo 414 del Código Procesal. Y evito este tema de que el cliente se ponga a pensar y que conteste una que sí y otra que no, y ahí puede hacer un desastre, digamos, ¿no? Bien, no sé si ha quedado claro, digamos, este punto, pero bueno, también este es un tema práctico y esto sí se adecua a lo que ocurre efectivamente, digamos, a lo que ocurre efectivamente en ese acto, porque si no es muy difícil. Por más que uno le diga, decir todo que no es cierto, a lo mejor le hicieron 40 posiciones y bueno, y empieza a pensar y bueno, esto me parece, y además yo tengo la carpeta con los elementos, yo tengo con la carpeta atrás, obviamente, yo tengo un resumen de los hechos, etcétera, etcétera, y me puedo poner a posiciones que versen sobre hechos que no sean controvertidos. Bueno, este artículo 415 del Código Procesal se aplica en la LO, por lo menos en teoría, la posibilidad que el juez puede interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y que se puedan hacer recíprocamente preguntas. Yo honestamente, esto se puede pedir. Yo esto no lo vi aplicado, por lo menos en un proceso laboral, nunca. Las veces que ha habido audiencia de posiciones, que he tenido audiencia de posiciones, es por la fórmula del para que jure como es cierto. Sí, he visto en el escrito de ofrecimiento de posición, en el escrito de ofrecimiento de las posiciones,
un tema importante que acá hay que señalar, ¿no? Por más que esta prueba sea inútil, por más que esta prueba probablemente no se produzca, por todas las consideraciones que ustedes pueden tener, siempre en el escrito de ofrecimiento de prueba la tienen que ofrecer. ¿Por qué razón? Ustedes tienen que ofrecer la audiencia de la prueba confesional, se cita a la contraparte a absorber posiciones. ¿Por qué razón? Porque esa es la herramienta que yo tengo para desistirla si a mí no me interesa la prueba. Es decir, yo pido posiciones a la contraparte me pide a mí, ambas partes desistimos de recíprocamente esta prueba. Si la otra parte la ofrece y yo no la ofrezco, a lo mejor probablemente tampoco se haga. Pero en una de esas me la pide y yo no tengo la manera como para poder negociar un desistimiento en conjunto, así que bueno, esto es importante tenerlo presente. Bien, el artículo 415 del Código Procesal, yo también cuando ofrezco las posiciones, la prueba confesional, mejor dicho, normalmente se pone una frase, bueno, que me reservo el derecho de hacer preguntas recíprocas en los términos del artículo 415 del Código Procesal, pero bueno, esto por lo menos en materia laboral no lo he visto nunca que se aplique. ¿No es cierto? Bien. Bueno, esto con respecto al tema de la prueba confesional. Me queda una prueba muy importante que es la prueba de peritos. La prueba de peritos, hacemos algunas consideraciones con respecto a este tema. El juez es una persona que se supone que es versada en derecho, pero que no tiene, o sea, no es una persona que pueda y deba conocer sobre todas las cuestiones, es decir, conoce y gracias de derecho, pero puede haber cuestiones que requieren un cierto saber técnico y para eso existe la prueba pericial. La prueba pericial se lleva adelante mediante la designación de un perito con una determinada especialidad para que se expida, una vez designado y sorteado por el juzgado, para que se expida sobre lo que se denominan los puntos de pericia. Los puntos de pericia son aquellas cuestiones que deben ser resueltas y respondidas por este perito, por este profesional experto en un área determinada. En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hay un listado de especialidades en las cuales, digamos, estos expertos se pueden anotar y una vez que se anotan en esa especialidad pueden ser sorteados para llevar a cabo una pericia. Si nosotros nos limitamos, porque a ver, el área de aplicación de esto, estamos hablando de un proceso laboral, ¿qué peritos nosotros podemos llegar a encontrarnos, digamos, ¿no? Ahí encontré el chat, digamos. A ver, perdónenme, yo estoy aprendiendo ya está terminando el curso, aprendiendo cómo funciona esto. A ver. Bueno. Bueno, entonces le decía, ¿qué peritos nosotros vamos a encontrarnos? O puede haber. En un juicio por despido, normalmente se pide una pericia contable. Perito contador, para que se expida sobre si el demandado lleva libros, los libros de comercio, si lleva el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, si el demandado está inscrito, si el actor está inscrito en el libro del artículo 52, que informe las remuneraciones cobradas por el actor en un periodo determinado, para que determine la mejor remuneración mensual normal y habitual, la categoría que estaba registrado, en fin. Hay una serie de preguntas que para que practique una liquidación, normalmente al perito contador se le exige la realización de una liquidación.
Esto es bastante clásico, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, en un juicio de despido. Normalmente hay un perito contador. Si se trata de un accidente de trabajo, bueno, evidentemente va a haber y va a ser necesario, imprescindible que haya un perito médico, por lo menos. Eh, Perito médico porque tiene que determinar, entre otras cosas, el porcentaje de incapacidad que tenga el actor, el trabajador, y si esa disminución en su capacidad tiene algún tipo de relación causal con los hechos denunciados en la demanda. Obviamente que al perito no le consta si el actor se cayó o no, por ejemplo. Eso eventualmente deberá ser probado por otros medios probatorios. Pero sí lo que yo puedo probar mediante la pericia médica es que el actor tiene un porcentaje de incapacidad y que ese porcentaje de incapacidad, esas lesiones que tiene ese trabajador, son compatibles con el hecho denunciado en autos. Esta prueba es básica porque aún en el caso, fíjense ustedes que aún en el caso de rebeldía, es decir, supongamos que el demandado no se presenta a contestar demanda, la jurisprudencia, por lo menos acá en Capital Federal, exige, por más que eso genera la presunción de veracidad, etcétera, etcétera, la jurisprudencia exige la producción de la prueba pericial médica para determinar el porcentaje de incapacidad. Y si esta prueba no se produce, me van a rechazar la demanda porque no voy a poder probar el daño. Así que bueno, importancia de la prueba pericial médica. Podría haber también un perito, podría haber también un perito, no sé, un perito técnico para determinar, un perito ingeniero para determinar cuestiones que tengan que ver con la producción de un accidente, supónganse, un perito informático, cada vez con más posibilidades que esto exista, porque bueno, hay toda una serie de comunicaciones que se formulan para, por vía WhatsApp, por correos electrónicos, etcétera, etcétera, y aparece entonces la figura del perito informático, un perito calígrafo, si hay que determinar autenticidad de firmas, en fin, hay una serie de cuestiones que pueden suscitar entonces la existencia de algún perito. Los artículos que ustedes tienen ahora en teoría en pantalla, los artículos 91 y 93, estamos dentro de la órbita de la LO. Bueno, refiere un poco de cómo funciona el tema de la prueba pericial. En el primero de los artículos, que es en el artículo 91, se determina como prueba pericial, dice, en el caso que la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, se podrá proponer prueba de peritos indicando los puntos sobre los cuales habrá de expedirse. Bueno, sigo con el artículo. Los peritos serán nombrados de oficio en todos los casos y su número podrá variar de 1 a 3 a criterio del juez y de acuerdo con la índole o monto del asunto, circunstancias que también se tomarán en cuenta para fijar el plazo dentro del cual deberán expedirse. Únicamente en casos excepcionales los peritos podrán pedir y el juez ordenar que, con carácter previo, la o las partes interesadas depositen la suma que se fije para gasto de las diligencias. Los peritos podrán ser recusados en el plazo de 3 días posteriores a su designación. Bueno, el artículo no tiene demasiadas complejidades que nosotros hemos visto. El primer párrafo poco está reflejando lo que expliqué hace un ratito, ¿no? En qué consiste la prueba pericial. Y cuando yo ofrezco la prueba pericial, tengo que determinar la especialidad del perito que yo quiero que se pida e indicar los puntos, indicar acá los puntos sobre los cuales hará despedirse, que esto es lo que se denominan los puntos de pericia. Los peritos entonces son designados de oficio de este listado, se hace se provee la prueba, es decir, se hace lugar,
se ordena el sorteo y designación de un perito y el juzgado de la lista de peritos procede a designar al perito que se va a expedir sobre los puntos de pericia ofrecidos por las partes, obviamente en la medida que el juez ordene la producción de la prueba y que se expida sobre estos puntos de pericia. Un tema importante para entender cómo funciona este punto, es decir, los peritos son designados de oficio, pero el régimen de retribución de estos peritos en el proceso laboral es mediante los honorarios que se regulen, es decir, el perito, por la intervención en este juicio se le van a regular honorarios y los honorarios del perito van a formar parte de la condena en costas. Va a haber una condena en costas, es decir, el juez cuando dicta sentencia tiene que ordenar tiene que fijar las costas y el que está a cargo de las costas es el que se va a tener que hacer cargo del pago de los honorarios del perito con las salvedades que nosotros vamos a hacer ahora. Pero es decir, no es que cobran una retribución por parte del Poder Judicial de la Nación, son un cuerpo estable del Poder Judicial de la Nación, sino que son designados por un juez para que actúe como perito en un caso determinado y por su actuación profesional se le van a regular honorarios que van a estar a cargo de la parte derrotada en el proceso. Una conducta y práctica muy habitual, que es cuando el perito asume el cargo, porque a ver, se sortea el perito, se lo designa y el perito debe asumir el cargo. Históricamente el perito para asumir el cargo iba al juzgado, pedía el expediente, bueno, y ahí una vez que pedía el expediente decía que venía a aceptar el cargo, el empleado de mesa de entradas sacaba una hoja donde tenía un formulario preimpreso para la aceptación del cargo, o en muchos juzgados más fácil lo que tienen es como un sello donde, bueno, agarran el expediente y en la última foja, la parte de atrás, ponen el sello y completan los datos, es decir, un sello con blancos, en esos blancos se completan los datos del perito, ese sello es para la aceptación del cargo, firma el perito y queda formulada la aceptación del cargo. En la actualidad, ya muchos juzgados con buen criterio lo que admiten es que pueda el perito aceptar el cargo en forma electrónica, en forma digital, con una remisión de un escrito a través del sistema Alexien, que es el sistema de seguimiento de expedientes y de gestión de expedientes. Entonces, muchos juzgados adoptaron la tesitura de permitir la aceptación por esta vía, que es mucho más práctico porque si no, desde el punto de vista práctico, este era un despelote. ¿En qué términos? El perito iba al juzgado, porque además se le fija un plazo para aceptar el cargo, no es que es inmedible. Entonces el perito iba a la mesa de entrada del juzgado, pide el expediente para aceptar el cargo, el expediente no está en letra, cosa que puede ocurrir porque el expediente está en plena etapa de prueba. Se proveyó la prueba, entonces se designaron audiencia de testigos, está dentro el expediente a despacho para que notificara a los testigos, bueno, en fin, es muy difícil verlo el expediente o a lo mejor dejaron un oficio a confronte, el expediente no está. Y el perito a lo mejor está preocupado y dice, bueno, pero si yo no puedo aceptar el cargo, y si el juzgado es muy riguroso y dice, no, si no está el expediente, no. Y entonces dice, no, pero me fijaron un cargo y si no me van a remover, bueno, no se preocupe, bueno, entonces se genera todo un movimiento va varias veces, no puede conseguir el expediente, se demora la aceptación del cargo por otro lado, en fin. Esto es fácilmente resuelto con la presentación electrónica del perito. O a veces los peritos quieren dejar nota, ¿no? Hacen unos inventos, porque a ver, el perito deja nota, supóngase va un martes a querer aceptar el cargo, no está en letra. Entonces se escuchó en algún lado que puede dejar nota en un libro. Entonces dice, bueno, dejo nota. El empleado de mesa de entrada con tal de sacárselo de encima, porque si no tiene que buscar el expediente, etc. Sí, bueno, deje nota. Entonces el perito deja nota y no sirve para nada eso. Porque, a ver, recuerden ustedes que dejar nota es para evitar que yo me notifique de resoluciones que se notifiquen por nota.
Pero este señor ya está notificado por cédula de la designación, es decir, que eso no evita que siga corriendo el plazo. Sí, para nada eso. La designación de los peritos se hace y la notificación se hace por cédula. Bueno, les decía que una práctica habitual de los peritos en otros fueros es, una vez que aceptan el cargo, ya en forma automática presentan un escrito y piden un adelanto de gastos, a cargo de la parte, normalmente de la parte actora o de la parte que ofrece la prueba, o repartido entre ambas partes. Esto lo resuelve el juzgado. En materia laboral, lo dice el artículo en cuestión, solamente en casos excepcionales se admite este adelanto de gastos. Si tiene que haber una situación realmente excepcional para que se admita esto, y esto es en función del principio de gratuidad, para evitar que el trabajador tenga que, tenga que hacer algún tipo de gasto que no está en condiciones de hacer. Entonces, adelanto de gastos no están admitidos, salvo las circunstancias excepcionales que marca el artículo 91 de la LO. También acá hay una diferencia importante con respecto al proceso civil y comercial, porque acá no está previsto ni admitido lo que son los denominados consultores técnicos. La figura del consultor técnico, que es ese perito de parte que puede intervenir en la producción de la prueba pericial, incluso presentando un informe, no está admitida en el proceso laboral. Sin perjuicio de que, bueno, yo como abogado puedo tener un perito, o mi cliente puede tener un perito, no es un perito médico, o tengo un contador, obviamente la empresa tiene un contador que lleva los libros, etcétera, etcétera, pero bueno, no está admitido la figura del consultor técnico, seguramente en función del principio de gratuidad, porque obviamente la parte de actores estaría en una situación de desventaja, porque bueno, obviamente la actuación de este consultor técnico implica la realización de gastos que el trabajador normalmente no está en condiciones de hacer. Ustedes piensen que el trabajador va a juicio, no paga tasa de justicia, los honorarios del letrado de la parte actora es un pacto de cuota litis, es decir, que cobra al final, una vez que el actor cobra, más los honorarios que pueda cobrar a cargo de la otra parte, con honorarios regulados, pero no tiene que afrontar gastos, porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces, la figura del consultor técnico directamente no está admitida en el proceso laboral, por lo menos en el proceso laboral de la capital federal. Una vez, el perito debe informar la fecha en la cual va a concurrir a la empresa a realizar en el caso de que tenga que concurrir a la empresa el día que concurra, no sé, un perito contador. En el caso de que sea un perito médico, debe informar la fecha en la cual el trabajador va a estar citado a su consultorio. Bueno, tendrá que hacer los actos necesarios y finalmente presentará lo que es el informe pericial. Y el artículo 93 de la LO marca que de la pericia en cuestión, del informe pericial, se debe correr vista a las partes para que la puedan eventualmente impugnar o solicitar aclaraciones. El plazo de vista, en principio, es el plazo de 3 días, que es el plazo común para vistas y traslados. Pero podría ser que por la complejidad o extensión, el juzgado, y así está autorizado, para utilizar un plazo mayor. Bien. Entonces, se le corre vista al perito por un plazo de 3, mejor dicho, se le corre vista a las partes en este plazo de 3 días contestan o impugnan, y ahí el juzgado va a determinar si de esa impugnación o de ese pedido de aclaraciones se le vuelve a correr vista al perito. Si se le corre vista al perito, el perito contestará la impugnación o hará las aclaraciones que estime pertinentes, y ahí el juzgado tiene que correr nuevo traslado a las partes.
Es decir, que cada informe o aclaración o contestación de impugnación que haga el perito, siempre se le tiene que correr traslado a las partes para que hagan las observaciones que se estimen pertinentes. Y el juzgado después determinará si se le va a pedir una nueva intervención. Pero siempre se termina la producción de esta prueba con una vista a las partes. La prueba pericial, obviamente, es uno más de las pruebas que hacen al juicio. Y el juez deberá analizar la eficacia probatoria, como todas las pruebas, sobre la base de la sana crítica. No necesariamente el juez tiene que tomar a pie juntillas lo que señale la prueba pericial, aunque obviamente hay procesos en que la prueba pericial es clave, en el caso de, por ejemplo, del tema de los accidentes de trabajo. Si hay un accidente de trabajo y el perito médico me determinó que hay un 0% de incapacidad, es decir, que ese trabajador no tiene ningún daño, si bien eso no es vinculante y el juez lo debe analizar con el resto de los elementos probatorios, va a ser muy difícil que el actor pueda revertir, digamos, una situación de esas características. Pero bueno, esto forma parte entonces de la prueba y del análisis de la prueba por el juez al momento de dictar sentencia. Bueno, un tema muy importante. Nosotros hablamos que los peritos tienen honorarios y que va a comprender los honorarios del perito la condena en costa, es decir, forma parte de las costas del proceso. El artículo que ustedes tienen en pantalla es el artículo 77 del Código Procesal, que es un artículo que se aplica en la LO y que establece en qué consiste las costas, o qué rubro se alcanza, ¿no? Dice que comprenderá todos los gastos causados, etcétera, etcétera, por la adaptación del proceso. Bueno, aquí está una definición sobre la inclusión de las costas. Pero en lo que a nosotros nos atañe específicamente es lo que dice el último párrafo del artículo 77, o sea, nos atañe en este punto, que es el tema de los honorarios del perito, porque en el último párrafo del artículo 77, ustedes leanlo completo el artículo, pero el último párrafo del artículo 77 dice, y hace una mención al tema de los peritos. Y fíjense que lo que dice la norma es que los peritos intervinientes, dice, podrán reclamar a la parte no condenada en costas hasta el 50% de los honorarios que le fueran regulados sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478. Es decir, fíjense que el perito, entonces, tiene, pese a que hay una condena en costas, puede reclamar hasta el 50% del monto de sus honorarios a la parte no condenada en costas. El tema de los honorarios de los peritos es un tema muy importante, es uno de los grandes temas, porque especialmente cuando la prueba es definitoria, como por ejemplo el tema de los accidentes de trabajo, porque nosotros dijimos que la retribución son los honorarios regulados, eh, y por supuesto esto está sujeto a un pago del condenado en costa. Pero el proceso laboral tiene una característica, que es que una de las partes de la relación procesal, la parte actora, el trabajador, normalmente no tiene ni fondos, ni recursos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros imaginémonos un juicio por accidente de trabajo, donde un trabajador Juan Pérez le hace un juicio a una RT, supónganse. El tema, desde el punto de vista de la solvencia, no hace falta ser una persona demasiado experta para darse cuenta que verdaderamente la parte solvente va a ser la aseguradora de riesgo del trabajo, no el actor. Y
lo que trata de resolver este artículo es darle la posibilidad al perito que pueda cobrar, aunque sea parte de sus honorarios. Específicamente, sí, porque esto está pensado en esos términos, si el condenado en costas es un insolvente, como normalmente ocurre con el caso del trabajador. Originariamente, la normativa procesal establecía que el perito podía reclamar sus honorarios a cualquiera de las dos partes con prescindencia de quien estaba condenado en costas, sin perjuicio de las acciones de repetición o de regreso entre ambas partes. La idea de esta disposición legal era la de evitar que el perito, o sea, de separar el informe del perito de la cobrabilidad o no de los honorarios, porque a ver, si... ¿Y por qué estaba separado en ese caso? Porque bueno, yo soy perito médico, yo dictamino lo que tengo que dictaminar. A mí no me importa el resultado del juicio porque como yo le puedo reclamar a cualquiera de los dos, gane uno, pierda el otro, a mí me da lo mismo, porque la norma me permitía a mí reclamarle a cualquiera de los dos. Entonces, bueno, saqué un dictamen que beneficia a la empresa, gana la empresa y por lo tanto condenan en costas al actor un insolvente total. A mí no me importa como perito, porque yo hago el informe según mi leal saber entender y puedo cobrar mis honorarios a cualquiera de los dos. Eso era el régimen que fijaba la normativa procesal en su momento. Allá por los años 90, bueno, especialmente cuando vino Cavallo como ministro de Economía, digamos, independientemente de esta figura controvertida del ex ministro de Economía, es cierto que esto también daba lugar a situaciones enojosas o a situaciones que incluso podía dar lugar hasta cierto tipo de corruptela. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que ocurría? O sea, esto de una perspectiva. De otra perspectiva, al demandado, a la empresa, le hacían un juicio totalmente ilógico, totalmente improcedente, ganaba y tenía que pagar igual. Y decían, pero ¿cómo? Me hacen un juicio que es cualquier cosa, que sé que lo gano de punta a punta, pero después resulta que gano y tengo que pagar los honorarios del perito, los tengo que pagar igual. Con lo cual eso además generaba un efecto también disvalioso, porque digamos, muchos abogados pícaros, por decirlo de alguna manera, metían demandas por montos abultadísimos, totalmente improcedentes, pedían muchas pericias, ofrecían muchas pericias de distintas especialidades, desde perito médico, perito psicólogo, perito de acá, perito de allá, y digamos, con la idea de presionar al, al demandado a llegar a un acuerdo, porque el demandado prefería llegar a un acuerdo, por más que el reclamo era totalmente improcedente, antes que ganar, porque le salía más caro ganar, porque si ganaba iba a ver si iban a producir todas estas pericias, iban a generar honorarios, y esto lo terminaba pagando de todas maneras el solvente, ganara o perdiera. Entonces esta solución había sido muy criticada y finalmente se modificó y se tomó esta solución intermedia, ¿no? La de que el perito pueda reclamar el 50% hasta a la parte no condenada en costas. Yo creo que acá hay un tema, ¿no? Con respecto al tema de la pericia. Yo creo que influye, con lo cual el resultado de lo que el perito diga influye en la, digamos, puede influir en, en el pago no de los honorarios. Entonces el perito puede estar tentado, no sé, a dictaminar una incapacidad muy alta, por ejemplo, en un juicio por accidente de trabajo, partiendo de la base que a mayor monto, mayores van a ser los honorarios y además con una condena en costa del demandado, un demandado solvente, va a poder cobrar un mejor número, digamos, ¿no? Entonces me parece que esta definición de cómo se retribuye el tema de los honorarios de los peritos
me parece que, bueno, que es insatisfactoria. Las aseguradoras de riesgo del trabajo hace tiempo que están embistiendo contra esta prueba, contra los peritos médicos que se designan de oficio en tribunales. Eh, bueno, ustedes lo han visto cuando vimos la reforma en materia de juicio por accidentes con la intervención de las comisiones médicas, que justamente lo que se trata de hacer es de sustraer la determinación de incapacidades de la órbita judicial a la órbita administrativa, en una instancia realmente crítica porque yo, digamos, la práctica demuestra que en general los dictámenes de las comisiones médicas son bastante favorables a las aseguradoras de riesgo del trabajo. Por otro lado, también toda el lobby de la CRT, yo creo que con una crítica al sistema de pericias judiciales que en algunas cosas creo que tienen razón, pero aprovechan, digamos, la circunstancia, una circunstancia determinada y han conseguido la ley 27348 o están tratando, y además están tratando de implementar bueno, un cuerpo médico oficial fuera de estos peritos, y la verdad que esto también genera, digamos, bueno, muchísimas dudas. Pero bueno, esto como en definitiva, independientemente de la regulación hoy por hoy es esta. Perito médico, el perito, de la especialidad que sea, se le regula un honorario, el honorario forma parte de la condena en costas y tiene la posibilidad de reclamarle hasta el 50% a la parte no condenada, no condenada en costas. Después hay una cuestión muy importante y volvemos a un viejo artículo que nosotros hemos visto cuando allá lejos y en el tiempo, cuando empezamos con el dictado de esta materia. El artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, de la norma de fondo. Esta norma, recordemos un poquito, ¿no? Esta norma nosotros la habíamos citado cuando estábamos hablando de los principios del procedimiento laboral, y bueno, vimos que los pagos debían realizarse, hacemos un repaso del artículo, ¿no? Que los pagos debían realizarse mediante el juzgado, depósito bancario, el tema del desistimiento de acción y de derecho que debía ratificarse personalmente por el trabajador y requiere la homologación judicial, y esto porque podría estar involucrado el principio de irrenunciabilidad. Las restricciones al tema del pacto de cuota litis, para que sea válido, lo dice el artículo en cuestión. Se exige la ratificación personal del trabajador, la ratificación personal del trabajador en el juzgado y la homologación, y además se fija un límite del 20%, teniendo presente que la ley en materia de accidente de trabajo, directamente el pacto de cuota litis está prohibido, pero bueno, todas aquellas cuestiones que no son accidentes de trabajo, la norma de fondo, no la norma procesal, establece estas limitaciones. Pero bueno, me quiero detener, esas cuestiones nosotros ya las hemos visto en el último párrafo del artículo 277, cuando volvemos al tema de las costas. Dice el último párrafo del artículo 277 que la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios profesionales que hubieran representado, patrocinado o asistida a la parte condenada en contra.
Una norma de iguales características ustedes van a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, que esta norma en materia de costas no solamente está en la norma de fondo del derecho laboral, como es la ley de contrato de trabajo, sino que también está en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que se hace con esto? Se le pone un techo al pago de las costas procesales. Todo lo que sea costas procesales no pueden exceder el 25% del monto de la sentencia, dice acá. Laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Cuando hablamos de las costas procesales, básicamente, en buena medida, estamos hablando de los honorarios profesionales, entonces entra dentro de este porcentaje del 25%, obviamente los honorarios del perito contador, por ejemplo, de los peritos, pero no solamente los honorarios de los peritos, sino los honorarios nuestros como abogados, digamos. Ojo con esto. Así que esto lo estoy hablando a propósito del tema de los honorarios de los peritos, pero también juega en materia de los honorarios de nosotros como abogados. Entonces, esto se le pone un límite. Estamos hablando de honorario, de un total de honorarios en primera o única instancia. Esto es, este tope no incluye los honorarios de la segunda instancia. El proceso laboral es un proceso de doble instancia. Yo voy a tener como abogado, es decir, el perito no va a tener intervención en segunda instancia porque la prueba se produce durante el proceso en primera instancia, en principio, pero el letrado puede tener intervención en las dos instancias. A mí como abogado me van a regular en honorarios por mi actuación en primera instancia y si hay segunda instancia, por mi actuación en segunda instancia. Los honorarios regulados en segunda instancia forman parte de las costas. Supónganse que las costas de ambas instancias se colocan al demandado vencido, supónganse, artículo 68 del Código Procesal. El límite, el tope del 25% se opera sobre las costas de la primera instancia. Bien. Dicho esta aclaración, señalo lo siguiente. Si el total, por ejemplo, de los honorarios, de las cuales hay que excluirse los honorarios que corresponden al letrado de la parte, a la representación letrado de la parte condenada en costas. Entonces, ¿qué voy a tener que poner en esta bolsa? Voy a tener que poner los honorarios del letrado de la parte vencedora y los honorarios de los peritos. En conjunto no deben superar más del 25% del monto de condena. Si exceden de ese porcentaje, lo que hay que hacer es un prorrateo entre los honorarios de manera tal de no excederme del tope del 25%. ¿Cuál ha sido la ratio legis? ¿Cuál ha sido la razón de esta disposición legal? Bueno, evitar una corruptela, que era justamente la de pedir 800 peritos, digamos, ¿no? Es decir, yo pido, no sé, en un accidente de trabajo, pido perito contador, perito ingeniero, un perito médico, un perito psicólogo, y bueno, y empiezo a pedir peritos, con lo cual es una manera de presionar al demandado, aún a sabiendas de que el juicio lo gana, decir, bueno, no, pero si no tengo que pagar todo esto, yo no es que tengo que pagar el 100%, pero el 50% de los honorarios de todo estos señores lo tengo que pagar yo, por este tema que la parte no condenada en costa se le puede reclamar hasta el pago del 50% de esos honorarios. Entonces, la normativa quiso establecer esta limitación. Esta limitación, así como está planteada, yo creo que es de dudosa constitucionalidad, porque, a ver, supónganse un trabajador que, a ver, si el juicio hay, esto se da básicamente en los juicios por accidente, ¿no? Si un trabajador en un caso de un despido, habrá un perito contador y supóngase un perito informático. Bueno, si hay más de un perito ya puede jugar el riesgo el tema del 25%, porque a ver, normalmente supóngase que al letrado de la parte actora, supóngase que gana la parte actora el juicio y que le regulan el 16% al letrado de la parte actora y un perito le regulan el 6%.
entonces ya estamos en el 22. Si hay otro perito más y también le regulan el 6, ya estamos en el 28. Yo ya me estoy excediendo del 25% y por lo tanto yo tengo que prorratear el pago de los honorarios para no excederme del pago del 25%. Y a veces ¿y qué se va a tener que hacer cargo de ese exceso? El que gana, digamos. Porque la Corte tiene dicho que esto no implica una reducción del monto de los honorarios de los letrados y de los profesionales intervinientes, sino porque tiene la regulación de los honorarios está firme y si no lo paga el derrotado, se lo puede reclamar a la parte, a la parte no condenada en costas, ¿no? Pero bueno, esta es la solución, está en el Código Civil y está también en la Ley de Contrato de Trabajo, se ha planteado la inconstitucionalidad. Yo he visto fallos tanto de la Cámara Civil como de la Cámara del Trabajo declarando la inconstitucionalidad de esta limitación, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado la constitucionalidad. Ustedes piensen que, bueno, por de pronto el expresidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, fue uno de los autores del Código Civil que estableció esta disposición y a la vez se fue de la Corte. O sea, hay algunas cosas que creo que son un poco incompatibles, pero bueno, la realidad hoy por hoy es que está digamos, esta limitación. ¿Queda claro este tema de los honorarios? ¿Cómo juega el tema de los honorarios? Bueno, estos son todos los medios probatorios. Vamos a repetir, la prueba documental, tenemos la pericial, tenemos los testigos, la prueba testimonial, la prueba confesional. Las pruebas estas deben producirse durante el periodo de prueba, obviamente. Es una etapa donde el juicio suele demorarse, por razones lógicas, porque bueno, hay que fijar audiencias, vimos que es engorroso el tema cuando los testigos no comparecen, los tribunales están colapsados y por lo tanto las audiencias se fijan con mucha antelación, o si ustedes quieren más que con mucha antelación, con muchos meses de demora, para ser más exacto. El tema de los peritos en la prueba pericial a veces también demora, porque bueno, el perito a lo mejor no se presenta a aceptar el cargo, y entonces si no se presenta a aceptar el cargo, se le intima para que acepte el cargo y no acepta, y por lo tanto se lo remueve y hay que designar otro. O el perito acepta el cargo, pero después no presenta el informe, y entonces se le intima, no presenta el informe, se lo vuelve a intimar, se lo remueve, eso también demora. El tema de la prueba informativa, hay muchas entidades que demoran en contestar. Bueno, en fin, el juicio normalmente en esta parte suele estar una parte importante, pero bueno, una vez que se produce toda la prueba, el juzgado lo que tiene que hacer es cerrar el periodo probatorio y una vez cerrado el periodo probatorio, debe pasar a la otra etapa, que es la etapa de los alegatos. Artículo 94 del LO. En el artículo 94 del LO se establece entonces cómo funciona el tema de los alegatos. En materia de alegatos, lo que hay que decir que, primero, bueno, todos ustedes saben más o menos en qué consiste el tema del alegato. El alegato es un escrito, porque se hace en el proceso laboral, al igual que en el proceso civil, por lo menos acá en Capital Federal. No en provincia de Buenos Aires, que en el proceso laboral se hace in voce el alegato, en la audiencia de vista de causa. Pero nosotros acá en el proceso laboral se hace un alegato por escrito, y la idea del alegato por escrito es merituar, valorar, resaltar la prueba que estaba a cargo de la parte a la cual uno representa, y por otro lado remarcar aquellos aspectos que no han sido probados por la contraparte. Es decir, es un análisis, una valoración de la prueba. Pero no es
volver a insistir con los mismos fundamentos de la demanda ni de la contestación de demanda, sino, bueno, este tema de resaltar lo probado por la parte y lo no probado por la contraparte. El tema de los alegatos funciona de forma muy distinta en el proceso laboral como en el proceso, con el proceso civil, porque lo que hace el juzgado, una vez que se cierra el periodo probatorio, es dictar el auto la providencia prevista en el artículo 94 del LO. Esta providencia del artículo 94 del LO dispone poner los autos para alegar. Es decir, se ponen los autos en casillero a disposición de las partes para que las partes puedan presentar el alegato. El plazo que tienen las partes para presentar el alegato es un plazo de 10 días que empieza a correr a partir del momento de la notificación. La notificación del auto del artículo 94 se hace por cédula electrónica, por lo tanto en la actualidad las partes, salvo alguna circunstancia particular, se van a notificar el mismo día y por lo tanto el mismo día les va a vencer el plazo de 10 días que tienen para presentar los alegatos. Acá esto es mucho más ágil que en el proceso civil, acá las partes no pueden retirar el expediente y primero retira la actora, bueno, este procedimiento bastante complejo y engorroso, especialmente cuando hay cuando hay litis consorcio o terceros citados. El plazo, o sea, no, el expediente no se retira, en teoría el expediente está en casillero por si las partes lo quieren consultar, pero no se lo pueden llevar en préstamo ni nada que se le ocurra, por eso, ni nada que se le parezca, por lo tanto, por eso es tan importante un correcto seguimiento del expediente, ¿no? Es importante, por lo menos mientras siga el expediente en papel, tener bien seguido el expediente, bien determinados los números de fojas, donde están las declaraciones de los testigos, las contestaciones de los oficios, etcétera, etcétera, porque eso me va a permitir realizar correctamente este, me va a permitir presentar correctamente el alegato, porque bueno, yo lo tengo que facilitar yo le tengo que facilitar al juez los elementos para que pueda dictar la sentencia y bueno, un poco la idea del alegato sería esa. La presentación del alegato, no hay sustanciación con respecto a esto. ¿Qué quiero señalar con esto? El juzgado simplemente, una vez que yo presente el alegato, me lo va a tener presente. Es decir, no es que va a correr un traslado, ni va a hacer ningún tipo de manifestación o no con respecto a esto. Y eventualmente lo tendrá presente para el momento de dictar sentencia. El tema del alegato, desde el punto de vista práctico, ustedes saben que hay muchas opiniones con respecto a esto. Hay quienes consideran que este es un escrito inútil porque los juzgados no los leen. Puede ser, la verdad que no tengo muy claro, dependerá del juzgado si lo leen o no. Yo la verdad que si fuese juez y tuviese que dictar sentencia, una miradita al alegato le daría. Pero bueno, yo creo que esto, obviamente la no presentación del alegato no genera ninguna situación desfavorable para la parte que no presentó el alegato, solamente la pérdida de la posibilidad de valerse de esa posibilidad. Pero bueno, yo creo que esto hay que presentarlo, aunque más no sea porque tiene efectos arancelarios, porque a ver, la presentación del alegato impacta en la regulación de los honorarios, así que este no es un tema menor. Y yo creo que es una ayuda que el juzgado puede tomar o no, y si de última el juzgado no la toma, a mí me va a servir a la hora de apelar la sentencia definitiva, si la sentencia ha salido
desfavorable o defenderla ante una apelación de la contraparte si la sentencia me ha salido favorable. Bueno, esto con respecto al tema del alegato. Así como está contado, pareciera ser que es algo expeditivo, que es algo rápido, pero pero digamos, es decir, porque yo mencioné casi sin solución de continuidad, el cierre de la etapa probatoria, la colocación de los autos para alegar, y obviamente una vez que se presentan los alegatos o se venció el plazo para presentar los alegatos, el juez tiene que dictar autos para sentencia, es decir, pasar el expediente a despacho para que se dicte sentencia. Pero lamentablemente hay que decir que en los hechos se presenta esta circunstancia que es que en los hechos se demora mucho, es decir, las partes cuando está en los jueces, los tribunales, pese a que el expediente ya está en condiciones de dictar sentencia, lo que muchas veces se hace es decir, se pasa el expediente para revisar. ¿Qué quiere decir revisar? Quiere decir que eh, eh, por secretaría hay que verificar si se ha producido toda la prueba, si hay prueba pendiente, si hay prueba pendiente de producción, en fin, hay una serie de cuestiones que debe hacer el juzgado previo a dar por cerrada la etapa probatoria. Y entonces con este pretexto, muchas veces, o sea, podemos hablar de un año que pueda estar el expediente para pasar para alegar, por ejemplo. Y uno va, presenta un escrito, lo tienen presente, me fijo en ese artículo 80. Realmente ahí el juicio también se demora mucho, porque como que hay un cuello de botella ahí, ¿no es cierto? Y después, una vez presentados los alegatos, el expediente tiene que dictarse los autos para sentencia. Y ahí normalmente también demora mucho. Entonces, a lo mejor demora en ponerse los autos para alegar, después para pasar a sentencia, y bueno, y después, desde el momento de autos para sentencia hasta el momento de toda la sentencia, se tiene que, según la LEO, hay un plazo de 30 días, una vez de autos para sentencia, para que el juzgado dicte la sentencia, pero obviamente para que lleguemos a esa circunstancia, él me tiene que dictar los autos para sentencia. Y muchos juzgados lo que hacen es, para no sobrecargarse de expedientes para sentencia, lo que hacen es ir trabándolos en estas etapas, ¿no? No te lo pasan para alegar el expediente, queda para revisar una prueba, pero no hay mucho para revisar, pero no me lo pasan esa etapa, y una vez que se vence el plazo para presentar los alegatos, no me lo pasan, digamos, no me lo pasan para sentencia. Bueno, son las 10 menos 5. Bueno, estamos ya en el margen horario que nos hemos planteado para desarrollar estos temas, los temas pensados para la clase de hoy. La idea de la clase del miércoles que viene, que ya va a ser la última, es ver todo el tema recursos. Recursos de apelación, reposición, recurso extraordinario, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver. Veníamos la clase pasada. Previamente vamos a hacer algunas consideraciones con respecto al tema de la sentencia. Todos sabemos lo que es una sentencia, pero bueno, viene bien hacer algún repaso sobre algunas consideraciones con respecto a ese tema. Bueno, quedo abierto para preguntas o consultas que me quieran hacer, si es que las hay. Habilito el chat por si me quieren preguntar algo. Quedaron todos dormidos, se fueron todos a comer, dejaron esto prendido, que está muy bien, ¿no? Pues ya es hora de... Bueno, perfecto. Bueno, es un buen horario como para, entonces, no habiendo dudas, para dar por terminada la sesión. Preguntas me pueden hacer a través del campus. Y bueno, los estoy esperando entonces el miércoles que viene para hacer lo que va a ser la última clase. Les mando un saludo y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.